Ahora sí, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a compartir el tema de hoy, ¿verdad? Al tema de hoy yo le he llamado 4 enemigos de la iglesia. Y espero que ninguno de ustedes vaya a ser un enemigo de la iglesia, ¿verdad? Pero ustedes se van a dar cuenta que así como nosotros en la vida tenemos situaciones adversas, la clase de enemistad de la que tenemos en mente no es exactamente la que yo voy a hablar. Porque ustedes ya piensan con quién estará enojado el hermano o quiénes estarán peleados hoy, ¿verdad? No es eso. Les voy a dar un ejemplo. Nuestro cuerpo humano tiene varios enemigos. Estos enemigos pueden causar la muerte. Nosotros nos morimos por lo menos por una de 4 cosas. Por un lado, quizás nos morimos por una enfermedad. Sí, en El Salvador yo me acuerdo de niño, ya grandecito, que decían, ¿y de qué murió? Y ustedes escucharon tal vez eso, que decían, murió de muerte natural. Entonces, después yo vine a reaccionar en eso. ¿Y qué significa morir de muerte natural? Bueno, es que habían matado, ¿verdad? Asesinados, habían gente que murió en accidentes, gente que se suicidaba, y a eso le llamaban ellos no morir de una manera natural. Pero la muerte natural siempre es causada por algo. Le dio un derrame cerebral, esa es una enfermedad. Se le paró el corazón, esa es una enfermedad. Se le explotó el, qué sé yo, esa es una enfermedad. Siempre va a estar relacionada con una enfermedad, ¿verdad? Entonces morimos, nuestro cuerpo tiene una enemistad bien grande con las enfermedades. Menor de 2 años, yo sufrí toda clase de enfermedades, no me acuerdo, pero sé la historia. ¿Por qué? Porque en el lugar donde yo nací, en el ambiente en que yo nací, mi mamá nunca fue puesta en tratamiento prenatal y yo nací en la casa, no nací en un hospital, yo no conocí vacunas. Para los 2 años, sarampión y todos los que terminan con on, ya los había pasado. Y había sufrido todo tipo de virus y todo, bacterias y lo que fuera, porque mi cuerpo no tenía defensas. Y las enfermedades se ensañaron en mí. Gracias a Dios, para los 2 años me dieron un tratamiento que me curaron de por vida, porque hasta hoy tengo buen estómago. Pero la enfermedad es un enemigo de nosotros, de nuestros cuerpos, y nos puede quitar la vida. Tenemos que estar cuidándonos ahí, chequeándonos ahí, porque ese enemigo puede aparecer de un momento a otro y nos sorprende. Aún teniendo todas las precauciones del mundo, nosotros podemos ser sorprendidos por algo. Alguien dijo que para evitar el cáncer hay que estar haciendo chequeos frecuentes y estar encima del cáncer. ¿Qué creen? Un amigo mío le detectaron el cáncer en octubre y se murió para febrero. Con buen seguro médico, con buen tratamiento y con buenos chequeos, se murió. Al menor descuido, ¡pum!, aparece la enfermedad y nos lleva. Otra manera por la que nosotros podemos morir es por causa de un accidente. Accidentes en el trabajo, accidentes en la casa, accidentes en la calle. En cualquier lugar nosotros podemos morir. Hay gente que trabajando se ha caído algo del techo y se muere. O manejando y ahí está el accidente. Cualquier accidente de tránsito o cualquier accidente en el trabajo o incluso en nuestra misma casa. Tengo también otro amigo que vivíamos en 3 estudios. Nosotros en este primero pegado a la calle, él en el de en medio y otro al final pegado al barranco, al paredón. El paredón se cayó, pero no le cayó a este, le cayó al de en medio, donde él estaba. Ni ellos ni nosotros nos pasó nada, solo el cuarto donde él estaba durmiendo. Se murió también mi amigo, en la casa y acostado haciendo su siesta a la 1 de la tarde. Ese es otro enemigo. Los accidentes nos rodean por todos lados. Y quizás puedo decir 2 más. Los desastres naturales, de huracán, de terremoto, y busque cualquier alternativa, incendio, lo que sea, pero hay un desastre natural que puede causarnos a nosotros la muerte, y por eso es que en nuestras casas, para asuntos de prevenir incendios o para prevenirnos en caso de incendio, tenemos alarmas. ¿Por qué? Porque los incendios son enemigos para nosotros y para nuestras vidas. Quizás lo último que menciono es la delincuencia, aunque quizás pueden haber más.
pero la delincuencia está tan seria hoy que puede estar tranquilo en su casa y hay un shootout ahí en la calle y penetra en la pared y se muere la gente. Vivimos en un mundo tan confuso. En las escuelas o en cualquier lugar estamos expuestos a la delincuencia. Se sube al bus y no sabe quién más se sube al bus con usted. Y no sabe si se va a poder bajar del bus porque vivimos en un mundo lleno de enemigos que quieren matar nuestro cuerpo. Ahora, fíjese, enemigos que nos hacen daño hasta el grado de matarnos. ¿Pueden creer ustedes que en la iglesia se pueden encontrar enemigos que pueden dañar la iglesia y también matarla? Bueno, eso es bíblico. Usted sabe que Jesucristo dijo eso y previno eso. Dice, yo voy a plantar mi iglesia y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está prometido que va a sobrevivir, pero va a sobrevivir, no va a ser destruida, pero va a sobrevivir en medio de muchas dificultades. Y vamos a pasar por diferentes situaciones bien adversas. Entonces yo voy a dar 4 enemigos de la iglesia, porque ese es el tema, ¿verdad? 4 enemigos de la iglesia. Y este es algo que yo quiero compartir con ustedes y espero que sea de alguna ayuda. Primero vamos a ir a Isaías capítulo 45. Y en Isaías capítulo 45 vamos a ver que el primer enemigo de la iglesia es la ignorancia. La ignorancia, este puede ser un enemigo mortal para las personas que están en la iglesia y entran en ese pasito de ignorar. Isaías 45, los versículos 20 al 24, yo lo leo para ustedes. ¿Ya lo tienen? Isaías 45, el versículo 20 al 24 dicen así: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Oiga bien, en este caso, fíjese, dice el versículo 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y fuerza a él, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Entonces yo agarré algunos pensamientos de esto. La palabra ignorar es importante, porque hay gente que ignora, por ejemplo, en el versículo 20, que existe un Dios y que ese Dios no salva. La gente hace su propio Dios. Mire lo que dice ahí. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. La palabra clave ahí es, no tienen conocimiento. Esta es falta de conocimiento, falta de sabiduría, la podemos clasificar como ignorancia. La gente que ignora, la gente ignorante, ¿qué hace la gente ignorante? De un pedazo de madera hace un Dios, o de una piedra o de un concreto. Es pura ignorancia. Y nosotros, al conocer la verdad bíblica, puede que hasta haya una especie de burla dentro de nosotros, pero no la exteriorizamos. Recuerdo recién llegado a este país, recuerdo que andaba conociendo el parque Golden Gate y me habían llevado por ahí a darme un tour y andábamos por ahí entre los caminitos que hay entre el monte.
y de momento me encontré con un señor que estaba postrado ahí. Y yo hice reverencia, ¿verdad? Pero después estaba investigando y había llevado unas manzanas y habían llevado flores y me di cuenta que adoraban una piedra que está ahí. Una gran piedra, y ahí llegan ellos y adoran esa piedra y le traen sus cosas. También en mi infancia, cuando mi papá era pastor en San Juan Las Minas, ustedes pueden creer, teníamos una gran rivalidad en la comunidad. Esta es la iglesia evangélica, esta es la iglesia católica. Realmente eran templos, la iglesia de la gente, ¿se acuerdan? Pero eso es lo que se conocía, ¿verdad? Entonces, a la gente desde niño le enseñaban, en la iglesia evangélica está el diablo, en la iglesia católica está Dios. Y entonces la gente crecía con un temor a entrar a la iglesia evangélica, ¿verdad? Porque ahí, entonces en la iglesia católica les enseñaban a adorar las imágenes. Y sabe que un día la imagen de la Virgen María salió embarazada. Tenían ahí la imagen de ella, ¿verdad? Que era la que le rogaban y la que le rezaban. Y como el padre llegaba, el cura, ¿verdad? Llegaba una vez al mes. Entonces el que estaba ahí era un sacristán, le decían ellos, que era el que leía la Biblia cuando no estaba el cura. Entonces, un día que ellos andaban limpiando en la iglesia y haciendo no sé qué cosas, él con alguien más, se dieron cuenta que el vestido de la Virgen se estaba haciendo así, se estaba creciendo, pero ese es sagrado, no se puede tocar esa imagen. Pero ellos miraban que seguía creciendo y seguía creciendo, hasta que un día decidieron ellos dos solitos, sin que nadie se diera cuenta, cometer sacrilegio, dicen ellos, ¿no? Y fueron y le levantaron la falda. ¿Qué creen que encontraron? Se había hecho un panal adentro de ahí. Como ese era un palo, era un pedazo de madera nomás, y lo de afuera, la cabeza y el vestido era lo que lo cubría. En ese palo allá adentro se había formado un panal de abejas. Y cuando ese panal, claro, como las abejas le iban creciendo, se veía ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen que pasó cuando lo levantaron? Salieron una carrera grande porque las avispas venían detrás. Pero la gente ignorante no puede darse cuenta que ese es un pedazo de madera y que no es Dios. Y la ignorancia lo puede llevar a uno en un camino totalmente equivocado. Dios se encarga de decir en el versículo 21 que solo es Jehová, solo Él es Jehová. Dice ahí la última parte. Dice, y no hay más Dios que yo, dice el versículo 21. Dios justo y salvador. ¿Y qué dice? Ningún otro fuera de mí. Solo hay un Dios que salva. Y Él mismo dice que salva. Solo hay un Salvador. No hay nadie más. Pero la gente por ignorancia puede irse por un camino totalmente equivocado. También el versículo 22 dice que Él tiene salvación suficiente para todos. Fíjese que cuando dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice porque yo soy Dios y no hay más. Está hablando que la salvación en Él está dispuesta para todos. Todos, hasta el último rinconcito del planeta, Dios tiene salvación para ellos, para todos. Pero la gente puede ignorarlo, o la gente lo ignora, no lo sabe. Y entonces, ahí está el problema está en ignorar que la salvación está disponible para todos. Yo siempre le digo, y creo que lo dije el domingo pasado, Juan 3:16 es un versículo que todos sabemos. Porque de tal manera amó Dios, ¿sí? Dios amó al mundo, a todos los que están en el mundo. No hay ni una sola persona que no pueda disfrutar del amor de Dios. Solo que la segunda parte del versículo dice, para que todo aquel que en Él cree. Dios ama al mundo y quiere a todos por igual, pero no los salva a todos automáticamente. Salva solamente al que cree en Él. Y para eso hay una venda de la mente que tiene que ser quitada. Tiene que aprender, tiene que conocer que Dios existe. Y el versículo 23, aunque la gente lo haga por ignorancia, no hay escapatoria. Cuando usted lee el capítulo 1 de Romanos, se da cuenta y Dios dice claramente, de modo que no tienen excusa.
La creación misma testifica. No hay manera de decir Dios no existe. Pero el versículo 23 hace una advertencia. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Cuál es el juramento? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Si usted compara este versículo con Filipenses 2, 10 y 11, usted se da cuenta que un día toda lengua se doblará. Bueno, y quizás mejor lo leemos. Está en Filipenses, Filipenses capítulo 2. Para que lo vea usted, y si quiere marcarlo, márquelo, pero mire lo que dice Filipenses 2. Versículo 10, bueno, el del 9 voy a leerle. Por lo cual dice, Dios también le exaltó, está hablando de Jesucristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice el 10, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla. ¿Cuántas rodillas? ¿Y cuánto es todo? Todo, ¿verdad? De los que están en los cielos, ahí están los ángeles, ¿verdad? Los seres celestiales. Y en la tierra, ahí estamos nosotros. Y debajo de la tierra, ahí están los animalitos y ahí están los muertos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, ahorita tenemos gente que es un poco durita y no quiere reconocer que Dios existe. Menos doblegar su vida a Él, y su orgullo puede más que otras cosas. Pero viene un día, según este pasaje, donde toda rodilla se doblará. Yo he pensado mucho en esto. Hermanos, si usted dice ahora viene el tiempo de oración, nos vamos a arrodillar, la gente comienza a pensar, yo me salvé de esto porque tengo artritis. Yo no necesito hacerlo porque yo soy senior. Yo soy senior. Y comienzan a salir un montón de excusas. Se me va, a mí me duele la rodilla, ¿verdad? O el pantalón se me va a ensuciar. Y es que la carpeta es muy dura. O el piso, aquí no hay carpeta. Si me dan un cojín, sí. ¿Verdad que salen una serie de cuestiones así? No queremos arrodillarnos, ¿verdad? Hermano, ¿y puedo orar sentado? Sí, puede orar sentado. Pero tome en cuenta esto. Un día, como que le van a hacer cutacanilla, decía un juego que jugábamos nosotros de niños. ¿Se ha fijado cuando usted está así parado? Y viene alguien y le pega aquí. Se siente raro porque uno no está esperando, ¿verdad? Le da un toquecito y se dobla. Un día le van a pegar en las rodillas así, a los dos, mire, y va a caer postrado. Pero a veces pensamos que eso va a ser una obligación, y no va a ser necesariamente una obligación. Fíjese que el caos va a ser tan grande en su vida, y va a haber una conciencia abierta de todo lo que usted se perdió, y va a entender quién es realmente nuestro Dios, al grado que usted va a hacer lo que hizo Tomás. ¿Saben lo que hizo Tomás, verdad? ¿Sí? Tomás llegó y le dijeron los discípulos, ni sabes, Tomás, la que te perdiste. El Señor resucitó y aquí estuvo con nosotros en el culto. Tomás no había llegado al culto ese domingo, porque fue domingo, ¿ves? Y Tomás le dice a los hermanos, ustedes son mentirosos, están delirando ustedes, les dijo Tomás, más o menos así, ¿verdad? No, si aquí estuvo, pues yo no lo creo. La única manera que yo lo creo es que meta mi dedo en los hoyos de sus manos y en el costado. Y si no hago eso, no lo creo. Y dice el pasaje, 8 días después, ¿qué día sería? Domingo otra vez. Estaban todos reunidos y volvió a presentarse Jesús, y dice el pasaje, estando Tomás presente. Y lo primero que Cristo hace, Tomás, ven para acá, están mis hoyos. Ven y mete tu mano aquí y mételo aquí. ¿Sabe que Tomás no hizo lo que había dicho? Él dijo que iba a meter los dedos, ¿verdad? No lo hizo. Cuando vio la situación real y todo lo que él se había perdido y la actitud rebelde con que él había actuado ante el milagro de la resurrección de Cristo, ¿qué creen que hizo? Cayó de rodillas. Y al caer de rodillas, él exclamó y dijo estas palabras,
Señor mío y Dios mío. Y créame, si usted estuvo en la clase dominical de hoy, eso no es mencionar el nombre de Dios en vano. Porque ese es en un momento cuando de verdad usted necesita de la misericordia y el amor de Dios. Y necesita que Dios lo cubra con un manto, porque usted no quiere estar ahí. Porque usted se siente indigno, usted se siente rebelde y se siente una persona que se ha portado mal. Y hasta sabe que merece la muerte. Cayó doblado la rodilla. Señor mío y Dios mío. Hay mucha gente que no cree hoy y no piensa que un día va a llegar cuando nosotros vamos a estar más o menos en esa posición de Tomás, y nuestras rodillas automáticamente se van a doblar. Se nos van a olvidar los dolores y lo sucio y nada de eso, solamente doblar rodillas. Es mejor aprender desde ya, ¿verdad? Y practicar desde ya. El versículo 24 dice: y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, en Isaías, ¿verdad? A él vendrán y todos los que contra él se enardecen, ¿qué va a pasar con ellos? Dice que serán avergonzados, serán avergonzados. Y Juan nos da una advertencia de eso también en sus cartas. Dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Yo sí creo que van a haber niveles de gozo en el cielo, y creo que van a haber niveles de sufrimiento en el infierno. Creo que hay gente que fue tan mala en esta vida, que eso es lo que ha sembrado para el más allá, vivir una vida mala por toda la eternidad en sufrimiento. Pero en el cielo van a haber niveles, desde gente avergonzada por tener el evangelio en sus manos y no haber sido hecho uso de él, tener la oportunidad de servir al Señor y no haberlo hecho. Y va a haber gente que va a recibir premios, recompensas, galardones. Hasta se menciona en la Biblia 5 diferentes tipos de corona. Son recompensas, son premios que nosotros vamos a agarrar en el cielo. Y es el estado en que vamos a vivir, en diferentes maneras de reconocimiento. Pero aquí dice que los que ignoraron que Dios es Dios, un día serán avergonzados. La ignorancia puede ser un problema serio. Y sabe, las estadísticas enseñan, no soy solo yo el que lo estoy viendo, porque he estado leyendo estadísticas últimamente. ¿Sabe que hay una cosa que le están llamando analfabetismo cristiano? Los expertos le llaman así, porque la gente hoy está ignorando Biblia, se ignoran las cosas de Dios. Y digo ignora, no porque no quieran, no porque no puedan saberlo, sino porque no quieren aprenderlo. No quieren. Yo recuerdo en el pasado, porque uno vive bastante del pasado, ¿verdad? Cuando en las iglesias se hacían competencias bíblicas. Por ejemplo, yo comenzaba a leer así y usted tenía que encontrar, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, y alguien ya dice, Amós. Ya saben dónde yo estaba leyendo. Y había una competencia grande en cuanto a quién sabe más de Biblia, cómo podemos aprender más de la Biblia. Y poquito a poco, mire, a veces yo les pregunto, ¿qué dice Juan 3:16? Y no saben. Ay, yo me acuerdo. Dígame la primera letra, le digo la primera letra y ya se saben el resto, pero ¿verdad que es un problema bien serio? A eso se le llama analfabetismo cristiano. Doctrina. Se enseña doctrina los miércoles y los viernes, cree que vienen los hermanos. No quieren aprender. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando viene una necesidad, viene una pregunta, dice, el domingo le pregunto al pastor. Y pensamos en preguntar a alguien más, cuando realmente somos nosotros los que tenemos que aprender de la palabra de Dios. De otra manera, ¿sabe qué es lo que pasa? Esta iglesia va a ser una iglesia analfabeta. Va a ser una iglesia analfabeta, porque todos vamos a estar en un nivel de que no sabemos, no sabía, y eso es peligroso. Puede destruir la iglesia la ignorancia. Por eso es que yo digo,
uno de los enemigos de la iglesia es la ignorancia, no saber cómo defenderse. Entra por ahí un hermanito que dice que es cristiano y hace unas musurañas y ¡pum!, caemos redondos con él, ¿verdad? Y nos engaña. Fácil, somos víctimas. Y ahora las iglesias están llenas de gente que ignora las escrituras. Entonces están esas iglesias que solo piden dinero. Da hasta pena, no sé, pero la gente es tan ignorante que cae en eso. ¿Sabe qué? Hay iglesias que todo lo que hacen en el fin de semana es lo que le llaman ellos maratón. Y ese maratón, ¿sabe qué es? Vamos a recoger 5 millones de dólares en este fin de semana. Y comienzan por ahí. ¿Y quién va a dar 100? ¿Quién va a dar 100? ¿Quién va a dar 1000? Y comienzan a sacar dinero. Y la gente le da dinero. Le da dinero. Pura farsa. Pero la gente cae ahí. Fíjese. Y ahí están las iglesias. Y ahí está la gente que es falso profeta engordándose. Por falta de conocimiento de la verdad. A mí me alegra cuando hay hermanos que dicen, mire hermano, fíjate que yo he oído esto así y así, en el radio un predicador y en la televisión que no sé qué cosa, pero verdad hermano que eso no es así, porque yo no me lo creí. Me alegra cuando alguien viene así, fíjese. O por lo menos está chequeando que lo que dijo aquel es cierto, está haciendo su propia investigación para tener su propia definición. Eso es importantísimo. La ignorancia entonces es un problema serio, ¿verdad? Segundo enemigo. Hablemos del segundo enemigo en 2 Corintios. La segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento ahora. Y vamos al capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y a este enemigo le vamos a llamar el enemigo de la incredulidad. Enemigo de la incredulidad. Y voy a ver algunos versículos en este. Fíjese, 2 Corintios capítulo 4. Y leemos los versículos 3 y 4. Dice ahí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Palabra clave en el versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Observe una cosa bien importantísima para comenzar a quitar la analfabetización cristiana, ¿verdad? La palabra Dios, mire la palabra Dios en ese versículo, está escrita con D minúscula. ¿Eso le dice algo? D minúscula. Cuando la palabra Dios está escrita con D minúscula, no está hablando del Dios verdadero. Está hablando de un Dios falso. Y es más, cuando usted esté estudiando en seminario o esté estudiando teología, qué sé yo, hay una clase incluso que cuando usted presenta sus reportes, cuando hace el essay, dicen aquí, ¿verdad? Hace un trabajo para la clase. Si usted escribe la palabra Dios con letra minúscula, es suficiente razón para reprobar el papel. Solamente porque escribió la palabra Dios con minúscula. Otra cosa que es criminal es usar el lapicero rojo, el color rojo para escribir. También es serio. Pero la palabra Dios. Yo todavía me enojo cuando miro que alguien la escribe con minúscula. Todavía no me cabe. Hermano, ya debería escribirlo bien, ¿verdad? Ni por error. Yo escribía el boletín por el 80 y algo, 84, por ahí. Escribía el boletín de la iglesia, pero usted sabe, en una IBM de este tamaño, ¿verdad? Ahí hacía el boletín, que cabía la página acostada. Y no había fotocopiadora. Y sacaba 80 boletines. ¿Y sabe cómo los hacía? A puro typing, todos. Entonces le ponía papel carbón atrás. Así podía sacar hasta 5 de un solo. De una vez sacaba 5. ¿Qué creen cuando ponía la palabra Dios? ¿Qué creen si la ponía con minúscula? Dios mío, ¿qué hice? Y echaba a perder todo ese trabajo. Y hacerlo de nuevo, fíjese, solamente porque no escribí con mayúscula la palabra Dios. Pero así es la cosa, Dios es serio.
Y cuando allí dice Dios de este siglo, no está hablando de Dios. Porque Dios es Dios del universo, Dios de todo lo que existe, Él es soberano. Pero cuando dice el Dios de este siglo, está refiriéndose al diablo. Que el diablo agarró el poder en el universo porque el hombre le cedió el poder cuando pecó. El hombre que fue creado para enseñorear en todo. Pero cuando el hombre pecó, le puso todo en las manos al diablo y le dijo, gobierna tú, yo no puedo. Bueno, no se lo dijo así, fue un engaño, pero cuando Cristo fue tentado por el diablo le dijo, todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado en Mateo 4. Y a quien quiero lo doy. Y el diablo está hablando de todo el poder. Y Cristo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El mundo entero está bajo el dominio de ese Dios. Porque usted debe de saber que no tenemos alternativa. Nosotros o servimos al Dios verdadero o servimos al Dios falso, que no es el verdadero. Y en este caso siempre es el diablo que está ahí a ese lado. Entonces hay incredulidad, y la incredulidad viene por eso, por no entender el evangelio. Hoy día he llegado a sacar ciertas conclusiones a través de la experiencia, he descubierto esos casos. Mire, hemos invertido tiempo con alguien tratando de enseñarle y esperando que crezca, que se desarrolle en la vida cristiana, y no pasa de un lugar, ahí se quedó, y ahí se quedó. Y viene un problema a su vida y le buscamos alternativas para solucionar el problema y que siga adelante, pero de repente ya no sigue adelante y su vida hasta se destruye. No hay cosa peor que tratar de restaurar un hogar donde no se está seguro que los dos son cristianos. O cuando se piensa que alguien es cristiano, pero no da las evidencias de ser un cristiano, solo por palabra. Yo saco así he llegado a sacar la conclusión en una frasecita en mi mente. Yo creo que el hermano o la hermana sencillamente no han entendido lo que es el evangelio. Porque si usted entiende lo que es el evangelio, vienen esas promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y entonces usted triunfa. Bueno, y la vida le va a traer achaques y sufrimientos, es parte de la vida. Pero usted se va a reír de eso después, porque supera los obstáculos, y después de que ha superado los obstáculos, aprende la lección y no vuelve a caer en ese mismo problema. Pero una persona que está esclavizada a ese problema y se levanta y vuelve otra vez al mismo problema, y se levanta y regresa otra vez a lo mismo, no hay triunfo. Yo no soy quien para decir este hermano no es salvo o esta persona no tiene el Espíritu Santo. Pero si alguien no ha entendido el evangelio, esa persona no ha creído de verdad. Y la incredulidad es un problema bien serio, bien complicado. Porque mire, si aquí estamos un grupo de hermanos y todos entendemos el evangelio porque el Espíritu Santo nos habla directamente a nosotros, yo no tengo ni que darle muchos rodeos, o el hermano que está dando el estudio no tiene que ir por muchas cosas, porque nosotros así le entendemos. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y aprendemos. Y no hay que, casi siempre nos toca con la gente que no está tan segura, y a veces pareciera que está entre los que no han creído, no pueden entender. Y en mi propia experiencia he trabajado con personas que 30 años después, bueno, lo voy a decir así, hace unos 30 años me hizo la pregunta acerca de las lenguas, y yo le expliqué todo eso, quedamos claros. Como a los 5 o 10 años me volvió a hacer la misma pregunta y yo le expliqué el asunto. Tengo 30 años de explicando el mismo asunto y todavía no entiende lo que es el asunto de las lenguas. Entonces a veces yo he llegado a pensar en eso. Cuando alguien no ha entendido realmente el evangelio, no hay manera que entienda estos temas. No hay manera que entienda la relación con Dios, no hay manera que entienda la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque no ha creído de verdad. Eso es bien importante creer. Y el punto es, esa venda que el Dios de este siglo puso para cegar su entendimiento, ¿ya la quitó Jesucristo o todavía está ahí? Porque si Jesucristo ya quitó esa venda, las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a Hebreos 3. Tengan lista su Biblia porque ahí vamos, ¿verdad?
Hebreos 3, el versículo 12. Hebreos 3, 12. Mire lo que dice Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya, ¿cómo dice? Mirad, ¿qué hermanos, verdad? Eso ya le dijo algo a usted. ¿A quién le está hablando el autor? Le está hablando a los hermanos en Cristo. Estamos hablando a cristianos aquí, a creyentes, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay riesgos entre la misma iglesia, personas que pueden tener un corazón malo, dice ahí, para apartarse del Dios vivo. Es peligroso, porque en el corazón, si no hay seguridad, lo que va a pasar es que va a irse alejando del Dios vivo. Y siempre que hay un problema en la iglesia, comienza por ese tipo de gente. Siempre comienza por ahí, porque el diablo sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Si yo estoy en un lugar, yo estoy seguro que soy de Dios. Y ahí está alguien, el diablo dice, a Mario no lo puedo tocar, pero a él sí. Mire, del tiempo de los espantos. Yo no soy tan viejo, pero me crié cuando espantaban allá en el lugar, ¿verdad? Y una vez íbamos a ver mi tía que vivían por allá en una montaña. Y íbamos a pasar la Semana Santa, la íbamos a pasar donde ella. Tradicionalmente mi familia, por el lado de mi mamá, desde el lunes hasta el sábado de gloria, se horneaba pan. Toda clase de pan. Y el horno ese no descansaba ahí. Ahora es la hornada de fulana y ahora es de la sultana. Y nos juntábamos en una sola casa y hacíamos party toda la semana. Entonces, fíjese qué interesante. Ese día íbamos para donde mi tía, que allá iba a ser la reunión. Íbamos bajo la lluvia, un cernidito que había, y por la montaña caminando ahí, nos enlodamos toditos, nos enlodamos todos llenos de barro, la ropa y todo. Antes de llegar al lugarcito, el Cóbano, que es donde vivía mi tía, había un rillito. ¿Sabe cómo llamaba ese rillito? El Infiernillo. Ya saben, ahí asusta en ese lugarcito, por él le habían puesto el Infiernillo, porque ya asustaban. Y paramos ahí a lavarnos, y era un arroyito que corría el agua. Entonces en línea así todos los que íbamos ahí buscando su posita para lavarse los zapatos y ahí las manos. Y el que poco a poco se iban pasando al otro lado del cerco, así en lo alto. Y alguien me decía a mí, Mario, venite ya, apúrate, decían, apúrate, vámonos, ya solo vos quedás. Y entonces abajo de mí estaba una prima, de esas miedosas, que todavía le tienen miedo a lo que sea, ¿verdad? Mire, según que la ciguanaba estaba ahí, que yo ya estaba del otro lado del cerco, pero me veían todavía limpiándome los zapatos en el agua. Y la prima miedosa dice que la Vera, porque me apura a mí, a Mario no le dice nada. Vera era mi mamá, ¿verdad? Y a mí me apura y a Mario. Y según que todos miraban dos Marios, uno a un lado del cerco y otro en el río todavía. Pues cuando a mí me hicieron la pregunta, me dijeron así, ¿y no sentiste nada vos? ¿Y por qué? Si yo soy de Dios. El diablo sabe a quién engaña, a mí no me va a engañar. Yo no me di cuenta de nada. Y es más, ni les creo que no vayan a regresar al río. No, yo voy al río, no tengo problemas con eso. Porque el Hijo de Dios está protegido. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Ahí no puede mezclarse con Él. ¿Sí? La vez pasada les conté de Alex cuando estaba baby. Íbamos en el bus y ahí donde íbamos sentados, mi esposa iba al lado de dentro por la ventana y yo iba en el de la orilla, y una señora de pie al lado mío dijo, fíjese que tengo que agarrarle su niño, su baby, me van a prestar su niño, dijo la señora, porque yo tengo mal de ojo. Yo entendí lo que dijo la señora, ¿verdad? Pero yo cuando miro a un niño le hago mal porque tengo la vista fuerte y los niños se mueren. Entonces tienen que agarrarlos. Yo sé después qué es lo que hacen, los agarran así, los cuelgan de los pies y les pegan en las plantas de los pies y les escupen en la cabeza y no sé qué cuestiones ahí, y esa limpia se la tiene que hacer la señora, ¿verdad? Porque si no le hacen eso, el niño se va a morir.
Y la culpa era de nosotros porque no le habíamos puesto nada rojo en la mano. A los niños hay que ponerle una cosa roja para que no le hagan ojo, ¿verdad? Y una cosita que le llamaban ojo de venado, esos son los especiales para eso. Y le dije yo, no señora, no se preocupe. Sí, que se le... Y casi lloraba la señora y enojada conmigo porque no le prestaba el niño. No, yo no voy a permitir que usted me le haga eso así al niño. Ahí déjelo. No se va a morir. ¿Cómo no? ¿Se le va a morir? No, no se va a morir. Nosotros los dos somos cristianos. Él nació en el hogar cristiano. Él está protegido por la sangre bendita de Jesús. No se preocupe. Ustedes lo pueden ver, está bien fornidito, está aquí. No se murió. No se murió, no pasó nada. Yo al diablo no le tengo miedo. Porque yo sé en quién he creído en ese libro. Pero la incredulidad puede llegar a un momento donde usted mismo puede fallar en la iglesia, en las cosas de Dios. Juan 8:24 dice que no creer en Cristo trae la muerte. Trae la muerte, o sea que creer es asunto de vida o muerte. No es algo así simple. Cristo le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Y nosotros eso tenemos que tener un espíritu de creer. Si somos del Señor, nosotros tenemos esa venda quitada y nosotros tenemos que saber que estamos en el Señor Jesús. Y eso nos va a dar la oportunidad de que como iglesia vayamos adelante, porque nuestra fe se va a fomentar. Pero de otra manera, la incredulidad puede afectar a la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted no cree, mire, yo le puedo leer 20 o 30 pasajes de la Biblia y enseñarle que es la Biblia lo que dice, y en su interior dice, no lo creo. Puede leer la Biblia y no creerla. Entonces la lee como leer el periódico. O puede pasar a la hora de la adoración, a la hora de la alabanza. Usted viene y canta. Pero este canto no me gusta, es que este está raro. Y me gusta cómo adoran allá en aquel lugar. Y me gustan estos cantos y usted está buscando lo que a usted le gusta. Pero una de las cosas que usted tiene que entender es eso. Que desde que entramos de ese lugar para acá, venimos para adorar al que vive y permanece para siempre. Y nuestra alabanza viene para ser entregada al Señor, ¿verdad? Y entonces si usted no cree eso, está aquí porque le gusta mover el esqueleto. Y hay que cantar cantos alegres y de esos que lo permiten a uno, ¿verdad? Esa alabanza estuvo bonita, ¿verdad? Todo sudado de estar bailando. No estoy hablando que la danza es pecado, pero el centro de su adoración ¿es el Señor o es usted mismo? La incredulidad llega a pensar en que yo debo de ser satisfecho. Y nuestra adoración no viene a ser una adoración genuina, una adoración correcta como debe de ser la adoración. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando no creemos de verdad. Pero si usted sabe algo, usted cree algo, usted lo afirma, usted no se mueve de ahí. Y eso es lo que le dirige a usted. Lo peor que uno puede creer, que uno puede hacer es no creer que a Dios le interesamos nosotros. Una de las cosas que debe de saber usted es que Dios se interesa por cada uno de nosotros. Independientemente, Dios se interesa por nosotros. Y eso tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Y mire, cuando llega el momento que no hay mucha gente en el culto, o viene el culto de oración y solo 2 o 3 personitas están ahí orando, lo peor que usted puede sentir es tristeza. No vinieron los hermanos. Si Mateo dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está. ¿Y qué vino usted a ver a los hermanos, pues? ¿Verdad que no? Venimos para estar con el Señor. ¿Y a quién le ora usted? ¿Al grupo de 10, 20 o 30? ¿O le ora al Señor que está allá en los cielos? ¿Y sabe? Usted debe saber eso. Y que por poca gente que haya venido y a orar por su petición la escuche el Todopoderoso. Si no creemos eso. Yo venía, pero como ni viene la gente, mejor ya no vine. ¿Verdad? Entonces caemos. Y mire cómo la incredulidad puede llevar a un grado de afectar a la congregación.
Hay un libro que escribieron que se llama así, El poder de la iglesia para crecer y el poder de la iglesia para destruir. Usted sabe que el crecimiento de la congregación no depende tanto de lo que se hace aquí en el púlpito, sino de lo que cada uno de los que están ahí sienten con el Señor. Porque si usted se siente bien con Dios y glorifica a Dios, esa energía usted la va a irradiar al que está alrededor suyo. Y va a llegar a su casa y va a decir, qué feliz estuve en el culto. Aunque fueron 3, 4 los que vinieron, feliz estuve en el culto. Y más de algún vecino le voy a ir, yo quiero ir a ese culto donde va ella o donde va él. Pero es usted el que está bien con Dios, sin importar lo demás. La incredulidad sí puede afectarnos bastante. Hay un predicador que yo tengo bastantes pensamientos de él, tengo libros de él y me gusta leer cositas que a mí me interesan. Este se llama Charles Spurgeon. Ustedes lo han oído que algunas veces se los menciono. Ese es un gran hombre. Y sabe que ese hombre dijo este asunto en cuanto a la fe. Sean grandes creyentes. Poquita fe traerá sus almas al cielo. Grande fe traerá el cielo a sus almas. Y cuando estaba pensando en esto, traté de relacionarlo. Porque estoy preparando, me han pedido que para el convivio de iglesias predique sobre el tema fortaleciéndonos en la fe. Entonces estoy estudiando bastante que tiene que ver con la fe. Y Jesucristo dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. El tamaño del grano de mostaza es tan pequeñito que usted puede partir un ajonjolí en 6 pedazos y todavía está más grande que el grano de mostaza. Fe como un grano de mostaza. Y él dice aquí, ¿verdad? Si tienen poquita fe, eso es todo lo que se ocupa, poquita fe, pueden llegar al cielo, porque con fe, por fe uno es salvo, ¿verdad? Pero dice que si tienen más fe, o que si su fe es grande, pueden traer el cielo a sus almas. Y yo encontré una gran lección ahí, y me reta a creer cada día más y a enraizarme cada día más en mi fe, y depender de Dios cada día más. Porque Él nunca falla, nunca ha fallado y nunca va a fallar. El tercer enemigo de la iglesia, estamos hablando de enemigos de la iglesia, dije que eran 4. Entonces el primero, dije que era la ignorancia. El segundo, la incredulidad. Aquí va el tercero, apatía. La apatía, eso es interesante. Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3 es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Y en Apocalipsis 3, el versículo 15 dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y el 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer? Te vomitaré de mi boca. Para entender lo que es la apatía, puse aquí entre mis notas este pensamiento. Dicen que un hombre le preguntó a su esposa: ¿tú crees que los problemas del mundo son causados por la apatía del hombre? Eso le dijo el hombre a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué cree que le contestó la mujer? Le dijo: yo no sé eso, pero tampoco me interesa. Y esa fue la mejor descripción que encontré de lo que es apatía. Mostrarse uno apático es mostrar poco interés o nada de interés en las cosas. Esa es apatía. Y es muy similar, la apatía es a lo que se dice de la iglesia de Laodicea, que es el pasaje que estamos leyendo ahorita. La iglesia de Laodicea estaba pasando por esta situación, ni frío ni caliente, sino tibio. No sé si la palabra tibio está entendible para ustedes, pero es interesante que en las cosas de Dios no hay 3 niveles, no hay términos medios, o se está o no se está.
Pero no puede tener usted lo que algunas veces decimos, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Eso no se puede ser. No hay manera. Gálatas 5 dice que el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos dos se oponen entre sí, de modo que no hagamos lo que queremos. Eso agrada al espíritu, agrada a la carne, pero no hacemos lo que nosotros queremos. Aunque algunas veces lo decimos, ¿verdad? Esta es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Mentira. O agrada a Dios, o agrada a Don Sata, pero no hay términos medios en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este asunto? Ni frío ni caliente, sino que es tibio. Y las cosas son importantes de los dos lados, ¿verdad? Mire, de vez en cuando visito el valle de aquí de California. El otro día estuvimos ahí en el retiro de varones y ese lugarcito es calientito, 110, 115. Pero para nosotros 70 es caliente aquí, ¿verdad? Y me encuentro con que allá las casas por código tienen que tener aire acondicionado, pero en el invierno se va a una temperatura más elevada que aquí donde nosotros y tienen que también tener heater. Y aquí nos damos el lujo de que una hermana dijo el viernes, tengo como 30 años de no usar el heater, por la zona en que vivimos, ¿verdad? Podemos cobijarnos y superamos la crisis. Pero la gente allá va de extremo a extremo, del frío a lo caliente. Entonces se necesitan las dos cosas, ¿verdad? En la iglesia como que se necesitan las dos cosas también, pero no la gente tibia. Porque la palabra esta, investigándola, descubrí que quiere decir falta de pasión por las cosas de Dios. Falta de pasión por las cosas de Dios. Y es interesante ese punto, porque muchas cosas no se hacen nomás porque nos falta pasión. Pasión para servir al Señor. Hay una gran comodidad en la congregación de sentarnos, escuchar y está bien, ayudamos para que el ministerio crezca y hasta ahí está bien. Pero recuérdense que nosotros estamos en este mundo con un propósito y el propósito es que se extienda el reino de Dios. El propósito es que las almas se salven y la falta de pasión por las almas perdidas se ha perdido. Y entonces eso afecta en nuestra iglesia. Hay temas que son muy ignorados en la congregación y la gente no le cala. La Biblia dice esto. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ir por este lado. Sin santidad nadie verá a Dios. Cuando usted cree en Jesucristo, toma la posición de santo ante los ojos de Dios. Hay dos tipos de santidad. La santidad posicional. Usted puede ser llamado santo, la congregación de los santos, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido limpiados y esa pureza, esa limpieza nos declara ante los ojos de Dios como sus hijos, capaces de ser sus hijos. Pero hay una santidad que es progresiva. En el momento que nosotros aceptamos al Señor, vienen otros versículos en juego, como en Pedro en las cartas dice, sed santos porque yo soy santo. Si usted es hijo de su papá, tiene su ADN. Entonces tiene la misma sangre de él. Nuestro Dios es santo y nosotros como hijos de Dios, ¿cómo puede ser que no seamos santos? Entonces, Él vive en total santidad y completamente, día tras día, permanentemente sigue siendo santo. Y si Él sigue siendo santo, nosotros tenemos que seguir siendo santos. Y entonces Él va regenerando a través de su Espíritu Santo nuestras vidas. Las va regenerando día tras día. Antes yo hacía esto, pero en el nombre de Jesús esto ya lo superé. El Espíritu Santo me ha fortalecido y yo voy adelante y mi vida va siendo transformado de día en día y por eso voy de triunfo en triunfo todos los días. Y Pablo decía, yo prosigo el blanco. No lo he alcanzado ya, pero yo lo sigo, decía Pablo, yo voy para ahí. Esa es la meta que yo tengo.
La santidad tiene que verse. Pero cuando hablamos de santidad, nos damos cuenta de cuántas cosas manchan nuestra vida, marcan nuestra relación con Dios. Y mire, hábleme del amor de Dios y todo está bien, pero hábleme de que yo haga cambios en mi vida y todo está mal. Yo me siento que estoy bien como estoy y no necesito cambiar. No necesito cambiar. Y esa apatía, eso es lo que llama serio. Hay apatía por este libro, mire. Sabe que una hermana una vez, hace tiempo, y no está aquí la hermana, no se preocupen por pensar quién es, ¿verdad? Una vez la hermana me dijo, oh no, yo ya sé qué dice la Biblia, por eso es que no la leo. Pero lo que me quiso decir, ¿sabe qué fue, verdad? Estaba en consejería y yo le estaba diciendo lo que tenía que hacer de acuerdo a la Biblia. No, si eso ya lo sé yo, me dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es saber la Biblia, estar consciente de lo que la Biblia es, y otra cosa es no darle importancia. No darle importancia. Sí, la Biblia dice eso. No dejemos de congregarnos. Eso dice, pero yo no puedo venir. Punto. Y ahí viene la ignorancia, la falta de importancia por las cosas de Dios. Y a eso se le llama apatía. A eso se le llama apatía. Incluso hay gente que por eso no lee la Biblia, porque la Biblia le va a decir que cambie algo que no quiere cambiar. ¿Afecta a la iglesia eso? Sí. La Biblia dice que no hay que vivir en fornicación, pero yo vivo en fornicación. La Biblia dice que no hay que vivir en adulterio, pero yo vivo en adulterio. Y yo sé lo que está pasando, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que la Biblia dice, pero no quiero hacerlo. Esa es apatía. Hacerse del oído sordo, ¿verdad? Esto no es conmigo. Había un hermano que todo lo agarraba en broma. Y sabe que yo de un tiempo para acá he aprendido a que ciertas cosas no las hago broma. En un momento dado yo me reía por alguna broma que hacían del matrimonio, pero llegó un momento que yo puse los pies en la tierra y dije, güey, aquí no está bien esto. Cuando alguien celebra su aniversario, dice, ¿cuántos años? Tantos años. ¿Y qué le dice la otra persona en broma? Que aguante. ¿Han oído eso, verdad? Que aguante. Bueno, yo soy el que tengo que aguantar, ella no aguanta mucho. Y el otro está en lo mismo, ¿verdad? Yo de un tiempo para acá, esas bromas no me hacen reír. Porque en el Señor no se trata de que tanto yo aguanto a mi esposa. Más bien es cuánto ella me aguanta a mí, pero esos aguantes no van conmigo. Con cosas de matrimonio yo no bromeo. Y en la iglesia hay cositas que me les quedo serias, fíjese, no me río. Tengo hermanos que me dicen, hermano, ese mensaje de hoy estuvo buenísimo. Y como que van a decir algo bueno, ¿verdad? Y después me dice, yo solo me agachaba para que pasaran las pedradas. A mí no me gusta la broma. No tienen que creer ustedes eso, ¿verdad? Tal vez que para ustedes está bien eso. Pero yo con las cosas de Dios no me gusta jugar. Preferiría que no me dijeran nada. Es más, cuando alguien me dice, hermano, muy lindo mensaje, lo felicito, no sé qué responder. Porque a mí no me interesa que les guste el mensaje mío. Me interesa que el mensaje del Señor les transforme de alguna manera. Y eso me lo van a demostrar a mí, no diciéndomelo, qué bonito mensaje. Eso lo van a demostrar con el tiempo, enseñando los cambios que tuvieron por ese mensaje que oyeron. Pero si no hubieron cambios, el mensaje no sirvió de nada. Y todo lo que pasó en la iglesia, todos nos mostramos apáticos al mensaje que recibimos de Dios. Dañan esas cosas en la congregación. Entonces es importante hacerle caso a la palabra de Dios. No a lo mío, sino a lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad? Y acuérdese, y ahora el mensaje de la palabra de Dios lo trae el hermano pastor, está bien. Pero oigamos lo que el pastor nos va a decir, está mal.
Y quien va a hablar es el Señor. El último enemigo, y con ese cierro para que no se me pongan tan enojados, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. El enemigo que tenemos en Hebreos 12, y con eso voy a cerrar. Hebreos 12 y el versículo 1. Ya lo tienen, ¿verdad? Entonces Hebreos 12:1 dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez, el mensaje es a cristianos, no es al mundo en general, no es a no cristianos, sino a hijos de Dios. Y presenta, el escritor de esta carta, presenta la vida cristiana como una carrera. Esta es una de las partes por las que dicen que esta carta la escribió Pablo, aunque no hay prueba de eso, es de autor desconocido. Pero Pablo hace algo similar, especialmente en la carta a Timoteo, y habla de la vida cristiana como una carrera. Comenzamos a correr esa carrera cuando nos entregamos al Señor Jesucristo y llegamos a la meta final cuando entremos a la presencia del Señor. Vamos corriendo y vamos corriendo. Y créanme, las carreras no son de mi agrado ni para hacer ejercicio. Me cuesta hacer ejercicio usando eso de correr. Me cuesta. Pongan una pelota y yo la sigo y le doy patadas y juego 2 horas, hasta 3 horas, tal vez todavía las aguante. Pero si no tengo nada que ir siguiendo, me siento tonto. Me acuerdo la primera vez que decidí salir a correr al parque y me fui al Red Morton allá en Redwood City, un parque grande, bonito, y le di 2 vueltas a la pista esa, y ya iba a comenzar la tercera cuando dijo, ¿y por qué corro? Y me comencé a sentir como un tonto, corriendo por nada, sin ningún sentido, y me vine para la casa. Me cuesta eso de correr, de verdad me cuesta. No es uno de mis deportes favoritos. Sí corro bastante jugando pelota, jugando soccer, eso sí, ¿verdad? Esa es mi pasión, voy a decir. Pero fíjese, cuando corren en las maratones, esa gente que hace maratones, se quitan toda la ropa y se quedan solamente con unas tiritas que cubren solo las partes que necesitan ser cubiertas del cuerpo. Pero usan ropa de la más delgadita y de la que menos pesa. Porque yo sé lo que es jugar 2 horas pelota con estos zapatos y con esta ropa que ando. Y sé lo que es usar los zapatos apropiados y la ropa apropiada para jugar soccer. Y se ve una gran diferencia. Y el cuerpo se agota más cuando anda amarrado. Tiene que andar más suelto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos en la carrera, ¿verdad? Vamos en la carrera. Pero usted sabe que el enemigo más grande, más peor que hay en la iglesia es el pecado. Ese es el enemigo peor que hay. Sobrepasa a los otros 2, 3 tipos que le mencioné. El pecado de la ignorancia, a los que no saben, a veces hasta lástima dan. Los que no creen y los que no les importan las cosas de Dios. Ahí están diciendo, vamos a ir a tal parte, vamos a hacer tal cosa y esta actividad, como que nada pasa, ¿verdad? El peor de todos es el pecado. El pecado. Y es que el pecado se nos pega. Es como ir en el freeway. Una vez venía de Los Ángeles y en las orillas del freeway 5 habían unos bushes, iba a decir, ¿verdad? Matochos, decimos en El Salvador, como así de grandes, que estaban en la orilla del cerco, a la orilla del freeway, y se habían secado, y había venido un viento de esos, habían rótulos de esos warning que ponen en el freeway, que hay vientos fuertes, ¿verdad? Y ese viento estaba tan fuerte que arrancaba los pocos de charral, los arrancaba y se los traía rodando, mire. Y cuando uno venía manejando en el freeway y lidiando ahí con el viento, cuando acordaba una cosa de esa, le estrellaba uno en
en el vidrio. Cuando vine a la casa, en la parrilla del carro traía un montón de madera ahí, trabada. No hacían daño al carro porque no pesan, ¿verdad? Pero se le pegan. Usted va por una manera, de una manera y se le pegan papeles, se le pegan. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en la vida cristiana, así es el pecado. No hay manera de evitarlo. En el freeway se le estrellan cuantos animalitos a la hora que está oscureciendo, al grado que el carro lo trae feo, feo y tiene que darle una buena lavada después. Pues en el cristianismo viene pasando algo así. Mientras vamos caminando y caminando, el pecado viene tras de nosotros, viene buscándonos y se nos pega. Se nos pega. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Una sacudida, una buena lavada y otra vez estoy listo para seguir caminando. Ese es el asunto del pecado. Si la iglesia practica el pecado, ¿ustedes creen que un día va a seguir siendo la iglesia? Un día va a dejar de ser la iglesia, porque se desvió totalmente de la escritura y vive, quizás se convierte en un club, se convierte en un salón social, qué sé yo, pero ya no es iglesia. Algunos hasta tienen el nombre de iglesia todavía, pero ya no son iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado y el pecado no se fue limpiando y ahí se fue manteniendo. Para nosotros es importantísimo mantener nuestra vida limpia de pecado. 1 Juan 1:9, usted debe saber esos versículos así. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como hijos de Dios no somos inmunes al pecado. El pecado nos asedia siempre, pero nosotros tenemos que lidiar con ese pecado y limpiarlo momento tras momento, día tras día. La clave para lidiar con el pecado, ¿se acuerdan cómo le enseño yo, verdad? Hay 4 etapas en el pecado. Comienzo por decir que no hay pecado grande ni pequeño entre los ojos de Dios. Pecado es pecado y todo significa separación. Siempre que nosotros pecamos nos separamos de Dios, o el pecado nos separa de Dios. Pero el primer nivel del pecado que cometemos se llama el pecado común o corriente. Entre Dios y yo confieso ese pecado. Ese pecado puede ser adulterio impremeditado, iba a decir, pero no existe eso, ¿verdad? Usted sabe, si alguien es encontrado en el hecho mismo de adulterio, la ley dice matémoslo. Jesucristo dijo, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteró. ¿Cuál es el más grave? ¿El que lo hallaron en la cama o el que solo lo pensó? El adulterio es adulterio. Y entonces, tanto es culpable aquel que hallaron en la cama como yo que no me agarraron. Nadie se dio cuenta que pequé. Ni mi esposa se dio cuenta, menos ella, ¿verdad? Porque fue con el pensamiento. Pero hay alguien que no se le escapa nada, ese es Dios. Y Él sabe que yo cometí el pecado del adulterio. Ese es un pecado común o corriente. Todos los días nosotros hacemos algo que ofende a nuestro Dios. No necesariamente codiciar a una mujer o otra persona, pero puede ser otro tipo de pecado que está solo entre Dios y yo, nadie más lo sabe. Hay que confesarlo para estar bien y tener una vida limpia. Segundo nivel, el pecado del corazón. El del corazón es el pecado del resentimiento, a ese le llamo yo pecado del corazón. Y en donde ya no está solo entre usted y Dios, sino que hay una segunda persona involucrada, o tercera, Dios, usted y la otra persona. Esa persona la ofendió a usted o lo ofendió a usted. De manera que usted de la iglesia salió llorando, diciendo, es que el hermano, y tiene un asunto ahí que toda la semana usted está con aquello, y que lo que hizo la hermana, y que yo no me la quiero ni encontrar. Ese es un asunto que se metió aquí adentro. Y ese dice la Biblia que ya no está solo entre Dios y usted. Y aunque Dios la perdone a usted, inmediatamente que usted dice, Señor, yo quiero que me perdones este pecado, Dios lo perdona inmediatamente. Pero en la Biblia nos da instrucciones que si traemos ofrenda y hay algo con nuestro hermano, que no demos la ofrenda. Primero que vayamos y arreglemos la situación con el hermano. ¿Sí? Dios me perdona, pero dice que para que Él me perdone, yo también tengo que perdonar. Ahí viene el segundo nivel de pecado. Tercer nivel de pecado es el pecado de muerte física. Juan en sus cartas lo dice claro.
creo que es 1 Juan 5, donde dice claro que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Hasta dice que si alguien cometiera pecado de muerte, él dice, no hay necesidad de orar por esa persona, dice Juan. Sí, así dice. Este cometió pecado de muerte, déjenlo ahí, ya no oren por él. Y yo sé que esa es muerte física. Y hemos visto eso en la vida real. Hemos visto casos donde personas han muerto. No sabemos por qué, pero el Señor se los llevó porque Él sí sabía por qué se los quería llevar. Cuando usted está en este lugar como hijo de Dios, la Biblia es clara que Dios nos ha puesto aquí para que llevemos fruto. Juan 16:15 dice eso, para que llevemos fruto. Y dice Juan 15 que todo pámpano que lleve fruto lo limpia para que lleve más fruto, pero todo pámpano que no lleva fruto lo corta. Y este es el caso. Dios lo tiene aquí para testificar de su palabra, pero con su vida llena de pecado y de rencores, porque esa escala. En vez de testificar y expandir el reino, usted está sirviendo de estorbo en las cosas de Dios. Y usted va a cometer un escándalo grande en la iglesia. El Señor dice, bueno, este es mi hijo, yo me lo llevo y ya, se lo lleva. Y el cuarto es el pecado que no tiene perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice claro el pasaje que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que los hijos de Dios no cometen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque aceptaron a Jesucristo y de alguna manera el Espíritu Santo mismo da testimonio a ellos. Pero sí creo que los hijos de Dios que cometemos pecados comunes y no los confesamos y no los limpiamos ante los ojos de Dios, esos pecados nos van debilitando como hijos de Dios, porque son como que cada vez nos pongamos una ropa más encima y cada vez nos ponemos otro más pesado y entonces esos pecados nos hacen tan vulnerables a ceder a las tentaciones que con solo que una persona no me saludó en la iglesia ya me resintió. ¿Por qué? Está resentido porque el pecado común hay no confesado por mucho tiempo y cualquier cosita resiente. Y cuando alguien le resiente y usted no arregla ese problema, dice, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios. Ella es la que me ofendió, ella es la que tiene que venir. Y usted no hace nada, ¿qué cree? Usted solo se va haciendo problema, porque usted tiene ese pecado acumulado ahí, y después va creciendo y viene... ya no es solo la hermana, hoy fue la otra hermana que él hizo otra cosa y después es otro hermano. A los días usted no se lleva con ninguno en la iglesia y vive toda amargada. Yo fuera a la iglesia, pero ahí está la hermana. Una vez alguien me dijo, hermano, ¿y me puedo sentar hasta el otro lado? Porque yo allí no me gusta sentarme, que está la hermana. Fíjese, hasta ese extremo, ¿verdad? O cuando usted va caminando por la calle y mira que viene la hermana por el mismo andén que usted viene, se cruza la calle para no encontrarla, ¿verdad? Esas vidas son destructivas. Y mire, cada día la va haciendo más vulnerable, hasta que pueden pasar dos cosas. O el Señor se lo lleva, o usted va a ser un apóstata de la fe, va a caminar afuera de la fe, y va a cometer el pecado que no tiene perdón. Es peligroso, es peligroso. El pecado nos afecta mucho. Y en ese proceso tenemos que tener cuidado. Si hoy no le ha confesado sus pecados a Dios, hágalo hoy. Una de las definiciones que dio, ¿saben quién lo dio? El hermano Ciro lo dio. Por el 84-85, en una iglesia en la Matepeca, en San Salvador, dio la definición esta. Si confesamos nuestros pecados, en el original quiere decir, si le decimos detenidamente lo que sucedió, Él, su sangre nos puede perdonar nuestros pecados. El asunto es este. Usted no solo le dice al Señor, Señor, este día yo he pecado, por favor, perdóname. No, usted tiene que confesarlo. Confesar es sacarlo, ¿verdad? Sacarlo. Acuérdense que está entre usted y Dios, nadie más lo va a oír. Ni el Padre, porque aquí no hacemos eso, ¿verdad? Pero fíjese, usted va a confesar su pecado a Dios y le va a decir, Señor, este día cuando fui por la tienda del Safeway, a la hora de salirme, agarré un chicle y me lo puse en la bolsa y no lo pagué.
Eso es decirle detenidamente, específicamente, lo que pasó a Dios en el pecado común, todos los días, todo el tiempo. David incluso decía así: líbrame de los que me son ocultos. Hasta eso hacía David, hasta eso hacía: líbrame de los que me son ocultos. Señor, este y este pecado yo sé que los hice, pero hay algunos quizás que no lo sé. Pero asegúrese que eso sea así, ¿verdad? Que usted no lo sabe, ¿verdad? Porque si lo sabe hay que decirlo para sacarlo. ¿Cuál pecado cree usted que afecta más a la iglesia? ¿El pecado de que alguien de entre nosotros mate a alguien? ¿O que salga un violador aquí de personas? ¿O el pecado de un mentiroso? ¿O del que se roba un papel higiénico? ¿Cuál de todos los pecados nos afecta más? ¿Sabe que en un estudio que yo recibí me quedé sorprendido? ¿Sabe que los pecados que más afectan a la congregación son los comunes o corrientes? Los que existen solo entre la persona y Dios, porque esos son los que se esconden. Esos son los que no se saben, no se pueden probar, solo entre usted y Dios. Mire, los otros pecados usted los puede esconder, pero tarde o temprano van a salir. Lo saca usted, lo saca la policía, lo saca su mujer, lo saca quien sea, pero alguien lo va a descubrir. Pero los que no se descubren nunca son los que están entre Dios y yo. Y esos son los que más daño hacen a la congregación. Ahora, cuando yo pregunto, ¿ustedes quieren ver una iglesia grande, hermanos? Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quieren ver a la iglesia siendo de vida en 10 años que ya no existe? Desapareció. Guardemos el pecado. Hagamos cualquiera de estas 4 cosas, ¿verdad? Mostrémonos indiferentes a la obra. Hagamos el buen uso de la apatía, ¿verdad? Ignoremos lo que dice. No importa. Estos 4 pecados son dañinos, son enemigos de la congregación, enemigos de la iglesia. Y lo mejor es que nosotros hagamos algo para que no nos afecte, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos una oración? ¿Quieren ponerse de pie? Y tenemos una oración. Por si acaso, hermanos, quieren hablar algo con Dios y confesar algo que solo Él sabe, que ustedes no lo saben, este sería un momento para eso. Quiero dar unos 2 minutos para que usted hable con el Señor. Si hay algo que quiere contarle, sería un buen momento y ponernos a cuenta con el Señor y despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia en este momento y tener un borrón y cuenta nueva en nuestra relación con Dios. Dejo unos momentitos para que hable con Dios. Esta tarde, Señor, hemos estado aquí escuchando tu voz. Y es cierto que estos 4 enemigos asedian tu congregación, asedian la iglesia. En todas partes del mundo, la iglesia universal está siendo atacada, ya sea de una o de otra manera, por nuestro enemigo. Y en alguna u otra forma, directa o indirectamente, individualmente nosotros somos parte de eso. Y este día estamos aquí para decirte, Señor, que necesitamos que extiendas tu misericordia y nos perdones por la manera que actuamos. A veces somos ignorantes no porque tenemos, sino porque queremos estar en ignorancia, queremos permanecer en ignorancia. A veces somos incrédulos. Creemos que Cristo vino y resucitó porque están las evidencias, pero a veces no estamos tan seguros de si va a venir otra vez. Y mirando para adelante, Señor,
fe va a ser importante en estos últimos días. Ayuda, Señor, a la incredulidad que puede haber en cada uno de nosotros, para que sigamos firmes en la fe, que sigamos fuertes, Señor, en el llamado que tú nos has hecho, y que no dudemos en ninguna manera de lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Padre, para hacer de ella lo necesario y cambiar en nuestras vidas. Padre, hay apatía en la vida de algunos que, sabiendo que el tiempo está serio y que cada día debemos estar más cerca de ti, parece que no importa qué está pasando alrededor. Lo que importa es el centro egoísta, el pensar en ellos mismos, en su familia y en los bienes terrenales. Pero, Señor, el problema del pecado, el enemigo del pecado, qué serio es. Por el problema del pecado, los liderazgos en las iglesias están muy débiles, porque líderes que pueden ser buenos y están capacitados han sido amarrados por el enemigo con algún problema de pecado. Los músicos de las iglesias se van en busca de la fama y la fortuna, la popularidad, y las iglesias quedan escasos de músicos. La vida, el testimonio individual de cada uno no es lo que debiera ser ante los vecinos, amigos y personas que no te conocen. Pero, Señor, aquí estamos este día para pedirte que nos ayudes, que nos permitas ser diferentes, que nos permitas cambiar. Ayúdanos para hacer los ajustes necesarios en nuestra vida y acercarnos más a ti, para congregarnos más, para estudiar mejor tu palabra, para adorarte con corazones sinceros, para alabarte en espíritu y en verdad, para ser fieles seguidores tuyos, Señor, formadores de discípulos, para extender, Señor, el reino en este lugar, para que las almas se salven, para que tu iglesia crezca, Señor. Obra en nuestro alrededor. Al salir de este lugar vamos contentos, confiados en que tú has hablado a nosotros y con la expectativa de los cambios que nosotros podamos hacer. Por de pronto pedimos tu bendición en lo que va a pasar esta semana, el tiempo que vamos a tener en nuestros trabajos, nuestros quehaceres de rutina, lo ponemos en tus manos, para que donde quiera que estemos demos testimonio de tu palabra y de tu luz, que nos vean como hijos suyos y que aprovechemos el tiempo sabiendo que los días son malos. Ayúdanos para que en la próxima podamos estar aquí de regreso, para continuar cargando nuestras energías espirituales y seguir adelante en este mundo, Señor, que nos ofrece muchas distracciones. Obra, Señor, en nuestras vidas, provee lo necesario para los que ya están en escuela, provee del cuidado y la guía que necesitan en donde quiera que estén. A nuestros jóvenes hijos que están ahí, ayúdales para que sepan seleccionar sus amigos, que no crean en cualquier amigo, en cualquier persona. Líbrales de todo peligro, incluyendo los shootouts que hay ahora. Y ayúdales para que sigan desarrollando, Señor, forjando su futuro en este mundo, pero teniéndote a ti en mente siempre, Señor. Que seas tú su prioridad. Obra, Señor, en nuestros trabajos para que los que tenemos trabajos gocen de tu bendición. Y que con tu bendición ese trabajo sea próspero y que ayude, Señor, no solo para tener nuestro propio trabajo, sino para tener trabajos para alguien más. Gracias por proveer todo lo necesario, Dios. Gracias por cuidarnos. Obra en el hermano Carlos, que tendrá que viajar esta semana para El Salvador. Llévalo con bien. Y en tus manos ponemos ese viaje, Señor, para que su propósito se cumpla. Las razones por las que va sean prósperas y que regrese con todo bien, Señor. Ayúdele en sus decisiones que tiene que tomar. Guárdanos en todo, Señor. Los hermanos que andan viajando, como hermana Teresa y Elías, esperamos que vengan de regreso con todo bien. Gracias, Padre, por todo. Confiamos el próximo domingo en tus manos para que testifiquemos de tu palabra y de tu evangelio en el parque a la gente que no te conoce. Danos sabiduría para relacionarnos con otros hermanos, con otras iglesias, como hijos tuyos que somos y como parte del cuerpo de Cristo. Obra, Dios, en todo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Si por alguna razón alguien quiere hablar conmigo, estamos a disposición.